Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon. Muy bienvenidos, qué gusto tenerlos de vuelta en otra entrevista la entrevista de Nicole Rodríguez. Varios me han preguntado, me cancelaron el canal por una semana, me castigaron desde YouTube, efectivamente, por el tema del Congreso Absin y la Fundación Chile Libre, donde tratamos el tema del COVID y lo tratamos desde un punto de vista científico, desde la evidencia médica, con las conclusiones que se obtuvieron en ese congreso con visitas internacionales para YouTube y para otras plataformas, pero principalmente para YouTube. Al parecer hay temas que están vetados, que son censurables, que no se pueden hablar, ni siquiera se pueden analizar. Si ustedes ven el contenido de esa entrevista en Spotify y otras plataformas, se van a dar cuenta que ahí entrevisté a estos médicos con distintas posturas, pero por lo menos para que muestren qué cosas la comunidad médica pudo concluir, qué tratamientos sirven, qué tratamientos no, qué tan virulento, qué tan agresivo es el virus, etc. Y esto en paralelo cuando el The Sunday Times revela, además, un informe que estuvieron investigando durante prácticamente 2 a 3 años con informes que eran confidenciales, memorándum confidenciales, donde en ese reportaje postulan que hay mayor evidencia de que el virus tendría que ser una especie de arma biológica que estaba desarrollando China junto al ejército chino en el gran laboratorio de Wuhan, que es un laboratorio que trabaja con colaboración del resto del mundo. No es un laboratorio cerrado, pero al parecer tenían esto paralelo. Bueno, pero no es el tema de hoy. Yo les quería explicar a nuestros auditores qué es lo que pasó con el canal de Nicole Rodríguez en YouTube, pero bueno, vamos a estar de vuelta. Les dejo mi mail, nicolperiodistachile@gmail.com, para que me sigan contactando. Me fascina. Y más que me fascina, es lo que necesitamos en el periodismo, nutrirnos de sus opiniones, de su información, de sus visiones, de sus puntos de vista, de lo que obtuvieron ustedes en el área donde ustedes están. Muy necesario nutrirnos del resto de las personas para poder hacer las temáticas y los temas, así que en ese mail ustedes ya saben que me contactan. Y quiero darle la bienvenida, bueno, para llorar de emoción, a un nuevo auspiciador que quiso estar con nosotros apoyando al periodismo independiente, apoyando, no es una causa, sino que tratando acá de hacer un periodismo a la antigua, sin vetar ningún tema, sino más bien plantear puntos de vista, pero hablando de todo y preguntando lo que corresponde. Así es que quiero saludar y les quiero informar, les quiero dar a conocer lo que hace Patrimor. No se olviden de esta marca Patrimor, porque se imaginan contar con un asesor de inversiones que los ayude a invertir y a tomar decisiones financieras. Eso es lo que hace Patrimor. En general, todos nosotros, quienes no trabajamos en el área de finanzas o directamente en un banco nos cuesta comprender y entender cómo poder capitalizar nuestro dinero, cómo poder incluso mantener esos pocos pesos que a lo mejor logramos juntar, o un poquito de patrimonio. Cuando se habla de patrimonio no se trata de grandes sumas de dinero. A veces uno a lo largo de su trabajo logra juntar una suma. Bueno, ¿qué hago? La meto en mi cuenta corriente, en un fondo mutuo. Bueno, y cuando uno le pregunta a veces a los bancos, a veces a algunas empresas de inversiones, a veces tienen también intereses creados porque ellos ganan invirtiendo en esos mismos instrumentos financieros. Eso no es lo que hace Patrimonio, sino que ellos son finalmente tu asesor financiero. Es un servicio único en Chile y ayudan a las personas a mantener y construir su patrimonio, porque al final de cuentas, ¿quién nos enseña a invertir lo que tenemos? Bueno, ¿qué APB me conviene? A veces uno pregunta qué inversión inmobiliaria podría hacer con esta suma. Ahora puedes contar con un asesor experto que te va a ayudar en esas cosas y otras. Y ojo que están regulados por la CMF, que es muy importante. No se meta con cualquiera que le diga, bueno, yo tengo un dato, yo te ayudo, pásame la plata. Otro tema importante con Patrimor es que ellos no manejan su dinero, usted no les deposita Patrimor, ellos son su asesor, lo que hace muy interesante el servicio
que otorgan, porque al final ahí uno deja de tener estas dudas de si efectivamente tienen intereses creados con lo que nos están asesorando o nos están sugiriendo. Hay planes muy asequibles para ustedes desde 24.990 más IVA mensuales, tienen más de 9 años en el mercado, eso respalda cualquier idea de que puede ser una empresa fantasma, una empresa tipo esas bicicletas. Bueno, acá ellos no obtienen su dinero, así que finalmente una bicicleta no puede ser. Más información www.patrimor.com, también ahí en la ficha que aparece en pantalla está el WhatsApp, pero búsquelos en internet, por lo menos conózcalo y vea qué servicio le puede brindar. Y nos vamos con el tema de hoy. Quizás se asemeja un poco a lo que les planteé al inicio del programa, indirectamente y directamente, y para eso contamos, estoy muy contenta además de que haya aceptado mi invitación a la entrevista de Nicole Rodríguez. Estamos con Iván Marinovich, él es profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, hace clases de sistemas de compensación para MBAs y economía de información para los doctorados, los PhD. También fue en algún minuto profesor de microeconomía en la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, cofundador del Centro de Liberalismo Clásico de Stanford. Lo tengo en pantalla desde Palo Alto, California. Iván, bienvenida a la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias, Nicole. Estoy muy contento de estar aquí. Como te contaba, yo soy un fan de tu programa con Fernando Villegas y realmente aprecio la labor que tú has hecho desde el periodismo en particular, introduciendo un poco de escepticismo. Recuerdo muy bien tus comentarios sobre el COVID, las políticas de COVID, y me parecían muy originales y muy refrescantes frente a esta oleada de, ¿cómo se llama?, de censura y también de conformismo frente a la ortodoxia, escuchar voces un poquito más escépticas respecto de políticas que se han probado completamente equivocadas hoy día, ¿no es cierto? El 2020 no sabíamos mucho si estas políticas en el fondo se justificaban o no, y les dimos un poquito el beneficio de la duda a los políticos, pero hoy día la evidencia parece cada vez más contundente y clara de que muchas de esas políticas no solamente violaron nuestras libertades profundamente, sino que además fueron contraproducentes, incluso desde el punto de vista sanitario. Entonces, felicitaciones de nuevo, por esa independencia que es tan poco común hoy día en el periodismo, especialmente en el periodismo chileno. Veamos cómo nos va ahora con esta, pero les voy a plantear a nuestros auditores por qué estamos con Iván. Me pareció súper interesante lo que él escribió, pero ha escrito varias veces, pero la última columna la hizo en EMOL, se publicó en otros portales, advirtiendo sobre los extremos de los que se llega con la política de la diversidad o el movimiento DEI, que es diversidad, equidad e inclusión. Y ahí en esa columna Iván da algunos ejemplos de lo que se vive en la Universidad de Stanford y en otras universidades en Estados Unidos. Me pareció interesante, me pareció curioso que un profesor que trabaja en Stanford además critique lo que está haciendo la propia universidad. Y dije, bueno, acá también estoy con un valiente, pero quiero desde allá, desde Estados Unidos, que tú me vayas explicando por qué te motivaste a escribir sobre los peligros de esta política de la diversidad o movimientos de él. Sí, es un tema que me preocupa en particular desde el 2020. En Estados Unidos hubo una especie de explosión de la política identitaria después de la muerte de George Floyd. Ustedes probablemente han escuchado hablar de la muerte de George Floyd. Eso produjo una explosión cultural y una en Estados Unidos el 2020. Obviamente este movimiento se remonta no sé, al 2010, digamos, e incluso antes, es algo que viene de mucho antes, pero hubo un cambio discreto el 2020 en que las universidades y las organizaciones, digamos, académicas, las asociaciones profesionales, abrazaron como con mucha pasión
el tema identitario. Y justamente con eso se produjo también una explosión de lo que acá llamamos la cultura de la cancelación, la cultura de la funa, digamos. La verdad que mi trabajo académico tiene muy poco que ver con estas cosas. Yo siempre, mi trabajo era más bien analítico, yo escribía modelos de teoría de juegos para entender problemas en el mercado de capitales. No, nunca estuve directamente relacionado a través de mi investigación con estos problemas, pero noté un cambio, como te decía, un cambio muy profundo en la cultura de la universidad del 2020, eh, eh, que me hizo reaccionar porque me di cuenta de que estábamos frente a un peligro, digamos, o sea, porque lo que estaba siendo amenazado no solamente eran en el fondo valores importantes para que la universidad funcione, sino que valores fundamentales de nuestra cultura. Eh, para ser un poco más concreto, hubo como reacción a la muerte de George Floyd, muchas universidades empezaron a hacer declaraciones altamente políticas, digamos, eh, hablando, no sé, pues, del racismo sistémico en Estados Unidos, y de cómo esto lo permea todo, y cómo todas las instituciones del país y las universidades estarían completamente y profundamente viciadas, digamos. Luego empezaron a surgir iniciativas para que tuviéramos entrenamientos, digamos, forzados, digamos, para hacernos más sensibles a los temas de identidad, a los temas de la paridad, a los temas raciales, al feminismo. Entonces, una tendencia a, ¿cómo se llama?, o una tendencia, ¿cómo se llama?, a generar este tipo de entrenamientos que parecían contradecir la esencia misma de la universidad, en donde uno no se entrena en un cierto tipo de ideología. Todas las ideologías son testeadas, son puestas a prueba, digamos. En la universidad es el lugar donde uno ejerce el escepticismo. Aquí no cabe el entrenamiento ideológico. Entonces, estas cosas me parecían profundamente escandalosas, especialmente por estar siendo propuestas en la universidad. Digamos, uno entiende a lo mejor que en una, digamos, empresa de abogados o una empresa en general, digamos, a la gente se le ocurran estas tonteras, pero no dentro de la universidad. Junto con eso, se produce también un alto nivel de autocensura, que es lo peor. ¿Ah? Nosotros habíamos visto cancelaciones en donde, digamos, expositores medio controvertidos ¿cómo se llama?, expulsados o funados, digamos. Eso viene del 2015, desde el 2010 en adelante. Pero desde el 2020, lo que empezó a producirse dentro de la universidad es una especie de profunda autocensura, en donde muchos temas, incluyendo temas que tenían que ver con diversidad, con feminismo y con paridad, eran completamente tabú, al punto de que a veces nos encontrábamos discutiendo cosas que eran evidentemente absurdas y potencialmente ilegales, y nadie se atrevía, digamos, a cuestionarlas. El Entonces, traje nuevo del emperador, nadie se atreve a decir que está desnudo. En eso exactamente. voy a hacerte un punto ahí, a ver si tú me lo Sí. complementas, Iván. En el sentido Ujú. de la autocensura, se entiende que la gente no quiere ser agredida ni amenazada, pero muchas veces también la autocensura viene en una suerte de análisis personal que uno dice, ¿estoy tan mal que considero que esto no es tan importante? Chuta, parece que es importante entonces hablar de... del 0,001 de la población que quiere a lo mejor cambiarse de género, o estoy tan mal que digo, bueno, sí, obviamente todos criticamos el racismo per se, pero ¿por qué tenemos que levantar agendas particulares de ciertos grupos que al final distorsionan todo? Si al final los valores universales son para todos igual, ¿no? Entonces, me parece que también puede venir la autocensura de este análisis personal en decir, ah, no, yo estoy mal, yo considero que Mm, esto no es importante y le estoy dando importancia a las cosas que la agenda me está diciendo que no, cuando es al revés. claro. Tenemos que seguir la dinámica de esa agenda cuando efectivamente hay cosas mucho más importantes y hay valores también universales y fundamentales que prevalecen por sobre la agenda identitaria. Te la dejo Claro. ahí para que tú puedas a lo Sí. mejor
Yo Comentar. creo que sí, efectivamente hay un poco de falta de confianza a lo mejor, o a lo mejor también de reconocer que hay una semilla de verdad en estos movimientos, que efectivamente ha habido discriminación en el pasado y hay cosas que hay que mejorar, digamos, y que hay grupos que están en situaciones, digamos, frágiles y que hay que, digamos, de nuevo, mejorar. O sea, ahora, el problema es cuando el remedio es peor que la enfermedad. Ahí está. Eh, la respuesta frente a esas injusticias no puede ser otras injusticias. Y entonces lo que ocurre dentro de la universidad, volviendo al tema de la autocensura, es que efectivamente estos temas son planteados de manera muy moralistas, digamos. Entonces, o tú estás con nosotros o tú estás contra la historia, digamos, el progreso de la historia. Tú estás contra, en el fondo, contra el bien, digamos. Entonces, eh, efectivamente hay un temor a ser marginado socialmente, a ser convertido en una especie de paria por tus propios colegas, por el ambiente dentro de las universidades es particularmente progresista y por lo tanto muy, muy sensible a este tipo de demandas. Ahora, el problema en este caso es es que los grupos, digamos, que impulsaron estas cosas son en el fondo completamente minoritarios, digamos. Sin embargo, ejercen mucho poder por diferentes razones históricas, institucionales, etcétera. Ejercen un poder enorme y hay un grupo, digamos, mayoritario, diría yo, de profesores y de académicos que son, digamos, de centro, pero que tienen una sensibilidad, digamos, de centro izquierda. Y ese grupo es particularmente responsable, diría yo, en el sentido de que es particularmente cobarde muchas veces, digamos. No quieren no quieren enfrentar a los radicales, a los extremistas, porque no quieren que los consideren, y esto es una especulación mía, pero no quieren que los consideren, digamos, derechistas o que son del Partido Republicano o que apoyan a Trump, digamos. Para ellos la reputación de centro izquierda es un activo importante y no lo quieren arriesgar, digamos. No Y es eso tan a veces distinto los a lo que lleva. pasa en Chile, ¿eh? No es tan ¿Mm? distinto a lo que pasa en Chile con las universidades. No, seguramente no. Yo creo que aquí hay una cuestión de naturaleza humana. Claro. Efectivamente, entonces, lo que ha pasado es que temas que unían al centro, a la centro izquierda y a la centro derecha, se han convertido un poco, desgraciadamente, en patrimonio de la derecha. Solamente la gente, o mayoritariamente la gente, digamos, de sensibilidad más de derecha, está dispuesta, digamos, a decir algo en defensa de la libertad de expresión, en defensa de la libertad académica, porque los de centro izquierda tienen de nuevo, creo yo, ese temor a ser, digamos, etiquetados como alguien de derecha, particularmente en una industria académica donde ser de izquierda, de nuevo, es un activo, digamos, es un activo importante que te permite progresar. Entonces, hay una autocensura que viene por un lado del miedo, ¿no? Porque obviamente eh, ahí en algunos casos la gente arriesga sus carreras, arriesga su reputación, arriesga su capacidad de sostenerse a sí mismo, digamos, ¿ah? Y hay un montón de casos aquí académicos que han... ¿Mm? Te voy a preguntar por los casos, pero antes Ya, de seguir sí. avanzando en la conversación, tú mencionaste la moral. Hay Mm. algunos autores, analistas, filósofos que han hablado que estamos viviendo tiempos de la edad de la fe, le llaman, donde se pretende el control moral de la libertad de expresión. Y Sí. ahí es cuando uno dice, ¿cómo es posible que en las universidades donde debieran principalmente defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, porque son libertades que están encadenadas? Tú no puedes tener libertad de pensamiento si no tienes libertad de expresión. El libre intercambio de ideas, el debate, ahí mismo es donde deberían ser los primeros críticos cuando se empieza a sentir esta especie de asfixia, donde no hay cosas que no se pueden hablar, hay cosas que no se pueden decir, y mejor callarse. Sí, yo diría que lo que hay es una especie de moral y muy superficial y muy totalitaria y muy maniquea. Lo que ocurre en el fondo, me parece a mí, es que al menos en ambientes universitarios y en general en el mundo anglosajón hay una especie de manicaísmo tremendo, digamos, en donde el mundo
se divide entre buenos y malos, digamos. Y entonces, obviamente, los buenos son los que piensan como tú, digamos, los que tienen la visión progresista, y los malos serían los que se oponen, digamos, los más conservadores en general. Entonces, hemos como salido de esta idea de que al final todos tenemos la misma naturaleza, todos queremos lo mejor para nuestros países, para nuestras sociedades, y que a veces simplemente, digamos, disentimos, digamos, no estamos de acuerdo, pero tenemos la misma naturaleza y tenemos la posibilidad digamos, de comunicarnos, de aprender el uno del otro y de eventualmente converger. Entonces, lo que digamos, llegado a una cultura, de nuevo, muy maniquea, en donde hay una división muy profunda entre los diferentes grupos que nos impide incluso la comunicación más básica. Entonces, lo que importa hoy día no es el argumento que tú me puedas dar, sino que tu experiencia vital. Y tu experiencia vital, si tú eres mujer y tú eres negra, es tan diferente a la mía como hombre blanco heterosexual, que la verdad que ni siquiera tenemos que perder tiempo comunicándonos, porque no hay nada que nos pueda comunicar, no hay una naturaleza común a la cual podamos en el fondo apelar para comunicarnos y acordar algo, digamos, y persuadirnos mutuamente. Entonces es una cultura, como decía, muy maniquea, pero muy liberal a la vez, digamos, porque en un contexto en el que no compartimos nada, en el que hay una especie de atomización extrema de la sociedad, no hay necesidad de diálogo, el diálogo no cumple ningún rol, y en el fondo, ¿para qué voy a perder tiempo hablando contigo si tú estás del lado opuesto de la historia, si tú estás en el lado Claro, incorrecto, si tú eres claro. un paria, digamos, ¿ah? Capaz que hasta me contamine, entonces mejor ni perder tiempo contigo. Entonces hay mucho de eso, y es curioso porque incluso en la universidad mismo uno ve eso. O sea, yo te puedo contar después, organicé una conferencia para discutir estos temas, una conferencia sobre libertad académica, y me costó mucho conseguir que los dos lados del argumento aceptaran invitaciones. Entonces, por las razones que te decía, una de las cosas que me chocó más profundamente estando en Stanford en el 2020 fue que un día, esto debe haber sido el 2021, recibí un correo firmado como por 100 profesores, denostando a otro profesor que había hecho, este profesor se llama Scott Adler, era un experto en, ¿cómo se llama?, en epidemiología de la Universidad de Stanford, que trabajó en el gobierno de Trump como asesor, en el fondo, en temas sanitarios, y que tenía visiones más bien liberales, contrarias a las, ¿cómo se llama?, a las cuarentenas, a los cierres de colegios y a las máscaras, digamos. Entonces era, digamos, del lado escéptico. Pero la ortodoxia universitaria y académica, especialmente en las facultades digamos, médicas y de biología, reaccionaron pésimamente, escribieron una carta denostándolo, acusándolo de mentir, de tergiversar la ciencia, de ser un don nadie, etcétera, etcétera, sin documentar ninguna de las críticas. Exacto. Y entonces mandan esta carta a todos los miembros de la Universidad de Stanford, y esta carta además es mandada a través de los sistemas de comunicación de Stanford por el secretario de la universidad. O sea, usan la estructura jerárquica de la universidad, la infraestructura de la universidad, para denostar a un colega sin, digamos, documentar ninguna de las críticas y sin darle a él tampoco la posibilidad de defenderse. Esto dio lugar a una especie de juicio moral en el Senado de la universidad, donde está el concilio, digamos, de profesores, que terminó, donde obviamente esta gente pedía sanciones, que terminó sin sanciones, gracias a Dios, porque el presidente de la universidad tuvo el valor de oponerse a esto, pero con una especie de censura moral, digamos. Exacto. ¿Ah? No te vamos a castigar la universidad, digamos, eh, se pronuncia en contra, digamos, de la acción de esta persona y efectivamente de una manera negativa lo condena moralmente. ¿Ah? Es un acto de censura. Entonces,
Eso fue muy chocante para mí porque, de nuevo, parece contradecir la esencia, la misión misma de la Claro. universidad, Iván, lo que uno no esperaba. Ujú. sí, te voy a preguntar, en esa columna que escribiste, estás dando un ejemplo ahora, pero además diste Sí, 3 ejemplos concretos de políticas que adquirió la Universidad de Stanford en el nombre de la diversidad. Pero antes, quiero saludar a mi segundo auspiciador, ha sí. estado con nosotros, pero prácticamente desde que comenzamos, y para eso saludo a MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera muy segura y económica cerca del aeropuerto, y además usted poder controlar su viaje, es decir, no pida un transfer, no pida esos taxis que de repente se arrepienten y no llegan, o esos transfer que uno tiene que compartir y no sabe con cuántas personas, no caben ni siquiera las maletas. Controle su viaje y viaje tranquilo, relajado, reservando un estacionamiento en MC Parking a través de la web de MC Parking. Mientras mayor anticipación reserve, más económico va a ser tu estacionamiento. El estacionamiento de MC Parking se ve desde la autopista. Usted simplemente puede llegar desde Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte, muy fácil el acceso, y lo principal es que cuenta con una seguridad 24/7, guardias privados, monitoreo, todo lo que usted necesita para que su auto quede exactamente igual a como lo dejó. Hay un bus de MC Parking que lo deja con sus maletas en la puerta de entrada del aeropuerto, y ese bus sale y viene cada 15 a 20 minutos. www.mcparking.cl. También les recuerdo que para solucionar un tema, voy a hablar en buen chileno, un cacho, la alimentación de los funcionarios y de los empleados en su empresa. No siempre las concesiones tienen buena alimentación, a veces hay problemas también con los menús, problemas también con las cantidades, problemas con la calidad, sobre todo del servicio. Si usted necesita implementar los servicios gastronómicos en su empresa, no importa el tamaño, usted tiene que conocer los servicios de Master Cook Casinos. Ellos tienen una especialidad que es la cocina in situ. Usted ve cómo cocinan el menú de cada día. Y por lo que he sabido, por los mails que ustedes mismos me mandan, de personas que han adquirido el servicio en su empresa, están muy satisfechos, literalmente satisfechos, que viene desde la alimentación, con el servicio, porque es comida casera, comida que se siente como hecha en casa. Esta es una empresa con un servicio de excelencia porque tiene a sus dueños también in situ visitando sus concesiones de casino, y preocupándose que todos los detalles estén en perfecto estado. Con Master Cook en su trabajo, almuerce como en casa, ventas@mastercook.cl. Iván, tú diste 3 ejemplos concretos y es interesante ir analizándolo de lo que implementó la Universidad de Stanford en el nombre de la diversidad. Me gustaría, yo no sé si esos ejemplos siguen en la universidad, pero tú mencionaste el Protected Identity Harm, Ujú. que es la eliminación de algunas palabras que un grupo considera ofensivas. También hay otras situaciones que implementó la Universidad de Stanford, todo en el nombre de la diversidad y de la igualdad. ¿Siguen esas políticas? Sí. Algunas han sido eliminadas gracias a la presión de algunos profesores, pero la verdad que esto, a ver, el 2021, yo escribí una columna en la revista, en el diario Newsweek, junto con un colega de la Universidad de Chicago, criticando el movimiento DEI, que nos parecía, digamos, atentaba contra un valor importante de nuestra cultura, que era la igualdad ante la ley. El movimiento DEI en el fondo busca establecer cuotas para los grupos, en el fondo, minoritarios, mujeres, los negros, digamos, etcétera. Entonces, nosotros criticamos ese movimiento porque, de nuevo, nos parecía que violaba, digamos, un valor muy importante, en general, que es la igualdad ante la ley, y un valor también muy importante para la universidad, porque si la universidad no puede, digamos, contratar a los mejores profesores y a los mejores alumnos, digamos, y en el fondo los estándares se empiezan a diluir,
y se elimina la meritocracia. Entonces, lo que termina pasando es que la universidad, digamos, la universidad deja de cumplir su rol, digamos, que es de producir el rol de, digamos, que tradicionalmente le hemos atribuido a la universidad, que es el de producir conocimiento nuevo y diseminarlo, digamos. O sea, criticamos en el fondo ese movimiento en virtud de esas dos cosas. Lo que no nos dimos cuenta en ese momento, el 2021, es que este movimiento era no solamente un ataque a la igualdad ante la ley, sino que era un ataque, era a la vez un ataque también a la libertad en general y en particular a la libertad de expresión, y un ataque también al debido proceso, ¿ah? Lo que los americanos llaman el due process. Eh, en la medida en que este movimiento se ha desarrollado, se ha expandido, estas cosas se han hecho evidentes de nuevo, ¿ah? El movimiento es mucho menos inocente de lo que creíamos. No es solamente, digamos, acción afirmativa o affirmative action. Es en el fondo un ataque frontal a tres valores esenciales de la cultura occidental. Así lo veo yo, por lo menos. Y cada día que pasa, esto se confirma más. Recuerdo que cuando yo escribí esa carta en el Newsweek, después publiqué una en el Mercurio, y un colega mío que tú conoces, Gabriel Weintraub, salió digamos, no a criticarme, sino que a contradecirme también en el Mercurio. Tuvimos una especie de debate. Sí. Incluso, de hecho, el rector de la Católica, yo en el fondo estaba criticando este movimiento, en particular en la Católica. Vi que había un poco el mismo problema, vi que estaban también moviéndose hacia la idea de las cuotas para los indígenas, cuotas para alumnos indígenas, cuotas para profesores indígenas, y entonces aproveché un poco el vuelo para criticar también a la Católica y en particular estas iniciativas. Y mi colega, digamos, me contradijo y me dijo, mira, tú a mí me parece que estás equivocado, que este movimiento no solamente es positivo, sino que es necesario, etcétera, etcétera. Y yo, sinceramente, después de 3 años o 2 años después de ese debate, creo que el peligro es incluso más grande de lo que yo o de lo que preveíamos el 2021. Entonces, yendo a tu pregunta, perdona que me haya dado esta vuelta, pero yendo a tu pregunta un poquito más específica, ¿qué es lo que hemos visto? Para darte, tú me hablabas del Protected Identity Harm Reporting System, que es un sistema en línea, es una especie de, ¿cómo se llama? Portal en línea, y que implementó Stanford, porque en realidad muchas otras universidades, más del 50% de las universidades norteamericanas tienen, que en el fondo invita a los alumnos a denunciarse mutuamente, y no solamente a denunciar alumnos, sino también a denunciar a profesores eh, por cuestiones, de nuevo, por cuestiones que les parezcan ideas que les parezcan ofensivas, o por, digamos, lenguaje que les parece ofensivo. O sea, si yo me equivoco con el pronombre, hoy día está muy de moda este asunto de los pronombres, entonces si me equivoco con el pronombre preferido de algún alumno, o si digo algo que le parece ofensivo a algún alumno, incluyendo la idea, por ejemplo, de que tenemos que tratar de ser fieles a la igualdad ante la ley, o de que hay que contratar a la persona más calificada. Bueno, ese tipo de cosas hoy día es considerada potencialmente una microagresión. No sé si has escuchado el término de microagresión, que está muy de moda. Y entonces, si yo agredo a alguien, entonces esa persona puede denunciarme anónimamente a través de este sistema. ¿Te fijas? Entonces, es un Esto de la sistema denuncia anónima es tiene un principio bastante fascista y de ideología absolutamente. totalitaria, más encima de denunciar al compañero al frente de Claro, manera... estamos en el fondo estimulando un sistema que históricamente se ha probado tremendamente perverso, un sistema usado por todos los regímenes totalitarios para oprimir a la población. Y resulta que en la universidad, el lugar en donde debiera, en el fondo, debiera ser una especie no sé, de sagrario en el fondo de la libertad, vemos que proliferan este tipo de iniciativas completamente iliberales, digamos, y llama la atención porque,
digamos, esto es tan básico. Cualquier persona que conoce la historia del siglo XX, digamos, que tiene alguna noción de lo que hizo, no sé, la Alemania Oriental, digamos, la Stasi, o Stalin, o Hitler, o cualquier otro régimen totalitario, hoy día Cuba, supongo, Norcorea, China, digamos, en el fondo uno esperaría este tipo de iniciativas en un régimen como ese, pero no en la Pero universidad. en la práctica, Iván, ¿se ¿Mm? han denunciado, ha tenido efectos? ¿Han existido situaciones en las que profesores o alumnos han sido llamados a algún tipo de reunión para No, cancelar lo que dijo? ha habido, hay denuncias y esto, y algo que lo hace incluso peor, este sistema lo vende una empresa privada, digamos, ¿ah? Que le está yendo muy bien. Ellos administran las bases de datos, imagínate, resulta que esta empresa privada está recibiendo acusaciones en contra tuyo sin que tú lo sepas. La empresa podría divulgar cierta información que no ha sido nunca verificada. Imagínate si alguien dice que tú eres un racista, simplemente porque se enojó contigo, porque, no sé, tuvo algún tipo de conflicto, algún tipo de tensión. Entonces te acusan de racista y resulta que esta base de datos eventualmente es hackeada y esto se vuelve público. ¿Y tú qué haces para defenderte? No sabes ni siquiera quién lo dijo ni en qué contexto, digamos. ¿Ah? Entonces, Para los políticos o para quienes quieran hacer una carrera política siendo profesor o participando en la universidad es complicado porque pueden termina destruir tu la carrera. carrera política con una denuncia por anónima o sin fundamento. Con esa denuncia le destruyen la carrera. Claro, no sé, de que hiciste comentarios sexistas o de que eres un racista. Entonces, es un sistema realmente orwelliano que uno no esperaría encontrar en ninguna universidad y que sin embargo se ha difundido rápidamente en las universidades. Como te decía, más del 50% de las universidades tienen este sistema de denuncia. Gracias a Dios en Stanford logramos que se eliminara al menos la, el aspecto anónimo de las denuncias. Hoy día los alumnos no pueden hacer denuncias anónimas, en teoría, y luego tampoco tienen derecho a denunciar cosas o sea, lo que el profesor dice dentro de la sala de clases, ¿te fijas? Pero recientemente hubo una denuncia contra, tú me preguntabas un ejemplo, la verdad es que aprendimos, o sea, nos enteramos de la existencia, los profesores nos enteramos de la existencia de este sistema, porque una alumna fue fotografiada leyendo Mein Kampf. La alumna no tenía idea qué es lo que era Mein Kampf, creo que en el fondo iba a una fiesta de disfraces y tenía el libro porque quería bromear al respecto, y entonces le tomaron una foto y pusieron la denuncia en el sistema. No sé cómo la alumna se enteró, parece que la universidad trata de interceder en estos casos y obviamente te ofrecen todo tipo de terapia, digamos, y de entrenamiento, etcétera. Y entonces, si bien la implementación hoy día es más bien benigna, al menos yo no estoy enterado, obviamente el sistema es muy opaco, no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos, pero no estoy enterado de que el sistema haya sido usado en este momento para liquidar a alguien o para, digamos, que nadie ha perdido su trabajo por este tipo de denuncias. Iván, Estados Unidos viene con una larga historia y en un largo proceso de leyes no discriminatorias. Eh, Ujú. Tú hablabas de este movimiento, pero me parece que tiene que existir una explicación de por qué estos movimientos han adquirido tanta influencia o han adquirido tanta fuerza. Y me parece que el desarrollo de los movimientos se da una pauta que es más o menos así, de movimientos pasan a ser parte de intereses de partidos políticos o intereses políticos, y en este caso el desarrollo ha sido aún más extremo porque se ha ido hasta la concreción o el desarrollo de una ideología. ¿Te parece que es más o menos es el recorrido que ha llevado este movimiento de la diversidad y no discriminación en Estados Unidos y que al final los políticos lo adquieren para sus propios intereses? Dudo que les interese realmente la no discriminación y las agendas de identidad por sí solas, digamos. No, 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 efectivamente la política identitaria ha sido abrazada, digamos, apasionadamente por el Partido Demócrata en particular, la izquierda. Eh, pero yo diría que
digamos, la explosión de la política identitaria en Occidente tiene que ver con una cuestión muy de fondo, que es que en el fondo nuestra cultura se ha vaciado muy profundamente. Ha habido un movimiento, digamos, que por un lado parece súper racionalista, en donde todo debe ser científicamente establecido, digamos, esta especie de predominio de la ciencia y, y en el fondo esta especie de idolatría de la ciencia, en donde hoy día, en el fondo, la política ha sido eh, en el fondo, todo tiene que ser, digamos, juzgado a través de la ciencia, ¿no es cierto? De nuevo, la política está conducida por los expertos, o debiera estar conducida por los expertos. La moral también es algo que en el fondo tiene que ser zanjado por la ciencia. Esta idea que quizás viene de la ilustración de que la libertad del hombre se gana una vez que nos deshagamos, digamos, digamos, de la religión, que nos deshagamos de la metafísica y que de una vez por todas, en el fondo, abracemos la lógica, la evidencia y la ciencia como las únicas, digamos, como los únicos argumentos, digamos, que son dignos de ser escuchados. Entonces, hay por un lado, yo creo, este hiperracionalismo que nos ha un poco despojado, ¿no es cierto?, de la posibilidad incluso de responder esas preguntas tan importantes que el hombre siempre se hizo, digamos, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, digamos. Todas esas preguntas han sido despojadas de sentido con esta especie de obsesión con la ciencia definida de manera muy estrecha. Entonces, el abandono en el fondo el abandono de la religión, el abandono de la familia, ha producido, yo creo que culturalmente, un vacío muy profundo, especialmente en los jóvenes, y yo creo que el tema también de la tecnología ha conspirado. Hoy día la gente, en el fondo, la familia está más débil, no tenemos religión, no tenemos familia y estamos siendo educados por pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú? Una juventud, digamos, que está espiritualmente vacía y muy ávida de llenar ese hoyo, digamos, con algo que sustituya, digamos, a la religión. O sea, Chesterton decía, en el fondo, cuando uno deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, sino que cree en cualquier cosa, digamos. Y Claro, entonces yo no, creo no que hay un vacío, se no, reemplaza. Siempre, claro, se reemplaza, ¿no es cierto? Hemos sí. reemplazado la religión, la fe, digamos, la familia, la vida más familiar, con política identitaria, digamos. Cuando uno no tiene una religión, tiene que buscar una pseudo religión y, digamos, la pertenencia a tu tribu es algo que le está dando sentido a mucha gente joven, digamos, y no podemos culparlos, digamos, porque los hemos despojado de respuestas profundas. Entonces es natural que ellos busquen esa respuesta en la política identitaria, digamos, en tu tribu, digamos, que O, buscar tu identidad en tu sexo. o quizás no necesariamente en tu tribu, sino que en defender esos valores, digamos, en creer que estás del lado correcto y te sientes muy identificado defendiendo la política identitaria, aunque tú no pertenezcas a ese Obviamente. grupo, sin entender el fondo de la amenaza o los problemas que suscita defender a ultranza una política Claro. que al final fragmenta, divide y que combate los valores universales que deberíamos estar todos defendiendo. Claro, la política identitaria se ha vuelto efectivamente una especie de religión secular que le da sentido a la vida de mucha gente, porque en el fondo se sienten parte de una cruzada importante, ¿te fijas? O sea, tú estás defendiendo los derechos de las minorías, digamos, y esto tiene algo de épico, de heroico, y entonces en un contexto en que tú no le puedes dar sentido a tu vida porque te han despojado de las respuestas, digamos, porque la cultura es una cultura muy, muy materialista, digamos, de nuevo, y muy hiperracionalista. Entonces uno cae en esta especie de nihilismo, hay una especie de paradoja, y esto se lo escuché a Alejandro Vigo, un filósofo de la Universidad de los Andes, a quien admiro mucho, esta especie de paradoja de que por un lado tenemos este hiperracionalismo, digamos, que nos invita a superar, digamos, la metafísica, nos invita a superar la religión, y por otro lado tenemos esta especie de
irracionalidad, digamos, este nihilismo irracional, digamos, en donde lo único que importa es tu experiencia subjetiva, digamos, ¿ah? Tu experiencia vital. My lived experience, dicen los americanos acá. Entonces, ese es el argumento más válido hoy día. Lo Lo que que yo tú sientes. siento es la verdad, es un poco resumido. Claro, lo que tú sientes es la verdad, porque ya no hay verdad, digamos, todo es Exacto. radicalmente relativo, ¿te fijas? Entonces, aquí lo que hay es una especie de paradoja, pero quizás no es paradoja, quizás la respuesta natural a esta especie como de exceso racionalista es el nihilismo irracional en el fondo de la política identitaria, de la cultura de la funa, y que está mostrando en el fondo algo que a mí me parece como muy curioso, que en el fondo el liberalismo se está autocancelando, digamos, especialmente el liberalismo progresista, esta idea de que podemos liberarnos de todas las ataduras morales, podemos liberarnos de todas las convenciones sociales, y entonces hoy día, digamos, ¿cómo se llama? Mis sensaciones, todas mis preferencias de todo tipo, preferencias sexuales, digamos, en el fondo no solamente deben ser aceptadas, sino que deben ser celebradas, digamos. Y entonces esta especie de fiesta de la libertad termina convirtiéndose en una forma de autoritarismo en donde no solamente yo te pido que tú me respetes, sino que yo te obligo a celebrar, digamos, mis Exacto. Ahora, preferencias. ¿Mm? Iván, déjame Sí, preguntarte lo siguiente. ¿Tú sí, ves intereses finales en esta protección y en esta gran influencia de el movimiento DEI? ¿Cuáles son finalmente el interés? ¿Quién gana con esto, el interés final? Porque cuando uno analiza realmente el fondo de esto, uno ve que muchas veces estos movimientos son utilizados. Lo dije antes con respecto a la sí, política. Los utilizan para... ¿quiénes están ganando con esta agenda? Al final el mundo termina siendo un juego de poder. Antes que me sí. responda, déjame también recordarle a nuestros auditores de este producto maravilloso que se hizo en Estados Unidos, en un laboratorio, y que es muy simple, es para eliminar los malos olores. Y usted dice, bueno, ¿qué tan grave puede ser? Eso puede ser muy grave para viviendas, para edificios, para restaurantes, para sobre todo viviendas no conectadas al alcantarillado, en una segunda vivienda o en zonas rurales, porque esto de los malos olores a veces ayuda a utilizar algunos productos, pero el mal olor vuelve. Lo que hace Oxinova, este desarrollo tecnológico, es ir directo al problema, lo que produce el mal olor, esa descomposición bacterial, no al producto que está produciendo el mal olor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que elimina esas bacterias de la descomposición, que es donde emanan los malos olores. Fabricado, como les decía, en Estados Unidos, muy fácil de usar, usted lo diluye en agua, según las instrucciones del sobrecito, y además no es peligroso, no necesita cubrirse, simplemente lo usa donde esté saliendo el mal olor. También, si usted vive, por ejemplo, en un edificio y no saben de dónde sale, pueden contactar a Oxinova y pedirles asesoría. Les di la semana pasada el ejemplo de un dueño de restaurante. Ahora me respondió diciendo muchas gracias por no dar mi nombre, porque imagínate la propaganda de decir que el restaurante tenía mal olor ahí en la cocina. El problema solucionado en todo caso con Oxinova, www.oxinova.cl. En esa web ahí puede conocer más el producto, pero lo más importante es que ahí lo compra y le llega directo a su casa o a la dirección que usted ponga, oxinova.cl. Te preguntaba, Iván, desde allá, desde Estados Unidos, donde surgen con fuerza estos movimientos, ¿quién gana con esto? ¿Quién está ganando en esta agenda? ¿Quién está utilizando a los grupos identitarios? Mira, yo creo que estos grupos son destructivos y son autodestructivos. Yo creo que al final se enfrentan con los límites de la realidad, digamos, un tema recurrente de Fernando Villegas, yo creo, ¿no es cierto? Esta idea de que al final todos tenemos que lidiar con la gravedad, ¿no es cierto? Entonces son autodestructivos. Obviamente hay grupos que ganan, especialmente los activistas radicales, digamos, ¿ah? Uno ve cómo hoy día muchas empresas están haciendo donaciones gigantescas, digamos, a grupos como el BLM, digamos, a grupos, digamos,
a grupos de activismo radical ligado a las políticas identitarias. Lo mismo está pasando con los grupos feministas, digamos. Obviamente hay activistas, pero son grupos minoritarios, digamos, que ganan. Pero yo diría que ganan a expensas de los grupos que tratan de proteger, digamos, y eso está también siendo cada vez más patente. Yo creo que esta idea de que la paridad beneficia a las mujeres es claramente una mentira. Yo creo que las perjudica en muchos sentidos. Sí, efectivamente hay algunas que van a ser beneficiadas por las cuotas, digamos, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo lo veo en la universidad. Hoy día, digamos, las mujeres están siendo tapadas de demandas administrativas, por ejemplo. Entonces, en vez de las profesoras que podrían estar dedicándose a lo que quieren, a lo que en el fondo, para lo que se han formado, que es la investigación, la enseñanza, hoy día tienen que ocupar todos los comités y hacer todas las pegas administrativas, porque hay esta especie de requisito de que las mujeres tienen que estar, digamos, en el gobierno, la universidad, que todas las comités, Claro. independientes de si tú tienes o no tienes expertise, A tienen que veces tener. no les interesa y están obligados a hacerlo Y yo incluso. lo veo en mis colegas, Claro. mis colegas me dicen, oye, me están invitando a este comité sobre, no sé, física nuclear y el laboratorio de física nuclear, no tengo idea de esto y me doy cuenta, lo cual es humillante, me doy cuenta de que la única razón por la que me están invitando es que soy mujer. Entonces, la están llenando de trabajo administrativo, que sustituye obviamente el trabajo académico para el cual se formaron. Eh, Además, ocurre esto de manera un poco humillante, porque las mujeres se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que están siendo utilizadas en el fondo eh, para mejorar la estadística de la Claro. universidad, ¿no es Ahora cierto? todo pasa a ser como en Estados Unidos es famosa la frase el negrito de Harvard, que era como para Sí, demostrar que cuando empezaron a surgir estas leyes de no discriminación y había que demostrar que tú no eras claro. discriminatorio. Mira, yo no sé si las leyes de paridad ayudan o al final desfavorecen desde el punto de vista de empresas privadas, yo creo que no ayudan, pero lo que Mm, me parece más grave es en cómo se afectan los resultados democráticos, es decir, el voto popular de una mujer no tiene por qué ser cambiado en el sentido de que hay que cumplir con ciertos resultados. Entonces, ¿para qué hacemos elecciones? Pongamos cuotas. claro, Se acabó la democracia, pues pongamos cuotas claro. porque hay que representar a todos. Creo que esa ha sido la mayor amenaza con respecto a fundamentos democráticos y los principios democráticos con esto de las cuotas y de cumplir con el deber ser, digamos, de... Yo también creo que uno no debiera jugar con fuego. Yo creo que Chile ha sido particularmente superficial y lo que me ha parecido que en esta discusión sobre la paridad no ha habido realmente mucho debate. De nuevo, da la impresión de que la derecha se autocensura, que parece estar también un poco, que parece cobarde, que parece en el fondo tener miedo a que la cataloguen de nuevo de ser ultraconservadora, de ultraderecha, porque se opone de nuevo a la paridad. Pero de nuevo, yo insisto, yo creo que todas estas políticas paritarias afectan a la gente que pretenden beneficiar. Hoy día, si tú piensas, la mujer en Estados Unidos, 55% de la población en la universidad son mujeres, digamos, han conseguido acceso a todas las carreras, digamos, a todas las profesiones. Obviamente que hay carreras o profesiones en donde dominan los hombres, digamos, en términos estadísticos, pero hay también razones digamos, compleja, no es simplemente una cuestión de discriminación. Entonces, el diagnóstico de la política identitaria es generalmente muy simplista, y como te digo, me da la impresión de que están, de hecho, afectando a las mujeres y a los negros. Hay una investigación de un profesor de la Universidad de Duke sobre cómo el affirmative action ha afectado, digamos, a los negros que pretendía favorecer. Lo que el profesor muestra es que los alumnos negros que no estaban suficientemente preparados para entrar a universidades de élite y que entran simplemente por el beneficio de la acción afirmativa, terminan en el fondo graduándose
de carreras, primero terminan abandonando carreras como ingeniería, carreras más científicas, como economía, ingeniería, simplemente por darse cuenta de que no estaban suficientemente preparados para enfrentar la exigencia de esas carreras, y entonces entran a otras carreras más fáciles, pero con mucho peores prospectos desde el punto de vista profesional. Y entonces, incluso desde un punto de vista de ingresos, digamos, futuro, terminan siendo afectados, porque el mismo, y esto ha sido, digamos, estimado empíricamente, si ese mismo estudiante negro que no tenía el puntaje, digamos, para la universidad, para Harvard, pero tenía el puntaje para la Universidad de Michigan, si hubiera ido a la Universidad de Michigan, hubiera sacado un título en ingeniería y profesionalmente habría sido más exitoso que con un título sobre, no sé, African American Studies de Harvard. Entonces, todas estas cosas han sido cuantificadas. Cada vez que se cuantifican, desafortunadamente, la gente que impulsa estas políticas atacan a los que hacen esta investigación y esconden los datos. Entonces, no hay ninguna transparencia, digamos. Ahora, ahí está el rol de las universidades de por lo menos ser un poco más transparente. Iván, te pregunto lo siguiente, se Sí, habla siempre de la teoría del péndulo, sobre todo acá en Chile con los resultados sí, electorales. ¿Tú sí. ves que se está produciendo un contramovimiento que está adquiriendo más fuerza en contra de todo esto que estamos conversando? Mira, hace poco leía de 40 profesores de Oxford, transversalmente, no Sí. tenían una identificación o un sector político, cada uno decía yo me siento más de izquierda, más de derecha, bueno, da lo mismo, denunciaron los efectos nocivos de esta intolerancia de activistas y redactaron esta carta donde decía que se daña esencialmente lo que debe ser una universidad. Y esto fue porque intentaron defender la exposición de una filósofa que es feminista, pero que critica la teoría de género, Catherine puntualmente el Stokes. tema de género, y ella escribió un texto acerca de la convicción de que el sexo biológico es lo determinante del género, y por lo tanto una mujer trans no es mujer. Eso es lo que ella postula. Nadie está diciendo que la mujer trans la discriminen o no la contraten. Lo que está diciendo, bueno, hablemos de biología, y eso es lo que ella postula. Bueno, la trataron de cancelar. Salieron estos profesores a defenderla. Entiendo que ella hizo la exposición, pero Sí. mi pregunta va hacia si tú sientes, por lo menos en Stanford o a nivel norteamericano en las universidades, si se viene un contramovimiento que a lo mejor pudiera adquirir mucha fuerza y que al final termina siendo muy contraveniente para lo que se avanzó también en la no discriminación. Sí, yo he visto cierta reacción a nivel más bien superficial. Yo creo que el año 2020, 2021 y 2022, por diferentes razones, incluyendo la pandemia, fueron particularmente irracionales. Y ha habido una respuesta dentro de la universidad y también fuera de la universidad. Hay mucha gente muy valiente, muchos periodistas muy independientes, gente como tú también en Estados Unidos, que han reaccionado y que han hecho ver a la gente lo que está pasando. Se han creado nuevas instituciones, está la Universidad de Austin, y como te digo, incluso dentro de Stanford hemos logrado revertir algunas de estas cosas, pero pero yo no sería, digamos, ingenuamente optimista. Yo creo que lo que ha pasado es muy profundo, de nuevo, digamos, atraviesa la cultura de manera muy profunda. eh, y desafortunadamente, al menos en Estados Unidos, muchas instituciones han sido, como dicen, cooptadas, digamos, por estos grupos radicales, digamos. Para darte un ejemplo, la Universidad de Stanford hoy día tiene 16.000 burócratas, digamos, administrativos que no son académicos, eh, y tiene 2.000 estudiantes, tiene 15.000, perdón, tiene 2.000 profesores, Con mi tiene profesor. 2.000 profesores, tiene 15.000 burócratas y tiene 15.000 estudiantes. O sea, y estos burócratas, o una gran proporción de los burócratas, digamos, son en el fondo activistas, son activistas políticos. Entonces, uno ve, por un lado, está eso. Por otro lado, uno ve que las mismas corporaciones, las mismas empresas, eh, han,
abrazado todos estos movimientos identitarios por razones, obviamente, de corto Marketing. plazo, miope, oportunismo, digamos. Están las universidades, son las empresas, las asociaciones profesionales. Hoy día, para ser abogado, digamos, hay que también rendirle pleitesía a estas cosas, hay que hacer declaraciones en el fondo de lealtad. Los mismos doctores hoy día están empezando a abandonar, por ejemplo, sus estándares, digamos, en favor de las políticas identitarias. Entonces, abandonando los estándares académicos, digamos, para graduarse como doctor, simplemente para poder darle paso a estas políticas y para poder, en el fondo, atraer más minorías, etcétera. Porque hay una especie de gap académico entre las minorías y las mayorías, digamos, que explica muchas veces el hecho de que las minorías estén subrepresentadas. Lo ves, por ejemplo, en las revistas científicas, en las más prestigiosas, haciendo declaraciones absurdas, en el fondo abrazando de nuevo el indigenismo, esta idea de que hay múltiples maneras de saber y que la astrología también hay que respetarla, y de que en el fondo lo que importa también quién hace la ciencia, no, tu argumento no es lo único que vale, importa también si tú eres mujer, digamos, en el fondo la manera como yo tengo que sopesar tu argumento depende de nuevo de tu identidad, de tus características, digamos, eh, características, no sé, sexuales, raciales, etcétera. Entonces, ves que todas las instituciones de la sociedad civil han sido fuertemente contaminadas y entonces, digamos, sí puede que haya un péndulo, pero no sé si vamos a si esta cosa se va a revertir en el corto plazo. Yo creo que esto es una cuestión de muy largo plazo que requiere, en primer lugar, la valentía de la gente, que digan lo que piensan, porque yo creo que es uno de los principales obstáculos, el silencio y la censura del oportunista o del cobarde, digamos. Yo creo que ese es la principal arma de los extremistas. Eso por un lado. Y luego, claramente, la cultura, hay un problema cultural que va a tener que ser resuelto, digamos, y que digamos, no basta simplemente con crear nuevas leyes, poner nuevas reglas o elegir de nuevo a Donald Trump, digamos, ¿ah? No se trata de eso. Yo creo que esas cuestiones puede que Donald Trump haya sido la causa de estas cosas en algún respecto, pero así que, Gatillante. Iván, así que yo creo que, para terminar, yo creo que efectivamente ha habido progreso, pero no hay péndulo, o no va a haber péndulo si la gente no reacciona con valor, si la gente no dice lo que piensa, porque la mayoría está en contra de estas cosas, y lo más trágico es que estas minorías están imponiendo su voluntad contra los deseos de la mayoría de la población. O sea, la gente normal vota en contra de estas políticas en Estados Unidos sistemáticamente, pero eso no es suficiente te sigue para imponiendo. revertir la influencia de estos grupos activistas y estos grupos, sí, activistas identitarios. ¿Mm? Iván, tú que estás ahí en Estados Unidos, donde estos movimientos han sido pioneros, el Mm. movimiento afroamericano, Ujú. pidiendo la no discriminación, etcétera. ¿En qué minuto, si es que tiene la respuesta, no lo sé, en qué minuto esta defensa por la diversidad empezó a coger las teorías de género, llevando incluso a estas prácticas de tener que enseñarle a los niños estas nuevas teorías de género, donde se permite que prácticamente las personas puedan decidir qué es lo que quieren ser y pasaron a ser parte de los grupos identitarios que tenían un componente racial principalmente. Y ahora estamos hablando de género. ¿En qué minuto se desarrolló o caminó hacia allá? Ahora en Chile tenemos la discusión con la famosa aplicación de la ESI, de la educación sexual integral, donde en muchos casos se han visto documentos que emanan desde el Ministerio de Educación con situaciones hipersexualizadas, que uno dice, el Sí, sentido común me está diciendo que esto no corresponde. O sea, sí, no se trata, insisto, de discriminar, se trata de que esto no va claro, por ahí. ¿En qué claro. minuto empezaron a coger estas teorías de género y hoy la diversidad incluye también a todos Yo estos? creo que
yo creo que este movimiento, que es probablemente el más agresivo de todos los movimientos identitarios, y el más irracional probablemente, es bastante reciente. Tengo la impresión de que, no soy un experto, pero tengo la impresión de que es un movimiento que, tengo la impresión de que es un movimiento que tiene 5 años, pero que es tan agresivo en términos de sus técnicas y en términos de su activismo, que han logrado, digamos, progresos bastante rápidos, al punto de que hoy día, como sabes tú, en Estados Unidos se está discutiendo la idea de que si tú te declaras trans, entonces en vez de ir a una cárcel de hombre vas a una cárcel de mujer, incluso si tienes en el fondo antecedentes de violación, digamos, de cosas tremendas. Lo mismo ha pasado en Inglaterra. Está también el debate sobre si los trans tienen que ser parte del deporte, digamos, competir como mujeres en deportes, digamos, en las categorías de mujeres. Y entonces han logrado meterse en todos esos ámbitos que eran ámbitos reservados a las mujeres, eran grandes ganancias de las mujeres, ¿no es cierto? El hecho de tener baños privados, por ejemplo. Hoy día está también esa discusión de si hay que darles acceso a los baños de mujeres. Y eh, en algunos casos, digamos, Otra para tener propuesta. acceso basta con que uno se declare un día, digamos, trans y al día siguiente vuelve a ser, digamos, hombre o mujer, pero basta simplemente con identificarse, a lo mejor transitoriamente, para que uno tenga, digamos, acceso a los baños, poniendo en peligro incluso la salud de las mujeres, claro, la salud de las mujeres entonces, y eso es lo que, esos eran los temas que motivaban a Kathleen Stock, que tú comentabas antes. Ella ha dado muchas charlas, ha escrito libros sobre esto, ella es feminista, digamos, y entonces hay una especie de guerra entre el movimiento feminista y el movimiento trans. eh, pero que parece estar siendo ganado por los trans, en términos de que, de nuevo, han sido capaces de invadir espacios que tradicionalmente eran considerados espacios femeninos, digamos, todo en virtud de la inclusión, digamos, ¿por qué no excluyen? ¿Mm? Sí. Entonces, yo creo que este movimiento, de nuevo, tiene poco tiempo, pero ha sido muy radical, muy agresivo y ha hecho grandes ganancias, entre comillas, a expensas de las mujeres hoy día. No sé si yo creo que es un movimiento que no tiene apoyo mayoritario. Yo creo que la población le ha ido quitando apoyo. Eventualmente, Estados Unidos es un país muy tolerante, que cada uno haga lo que quiera, que cada uno haga lo que quiera, live and let live, ¿no es cierto? Pero lo que está ocurriendo hoy día es que la gente se da cuenta de que aquí hay una especie de doble estándar en el que tú, digamos, demandas, digamos, privilegios para ti, pero no tienes en cuenta, digamos, los derechos de otros grupos, digamos. Tú Entonces, hablas de las mujeres, pero me parece que están invadiendo también una zona que es mucho más sensible y donde puede tener una respuesta mucho más negativa, que es en el ámbito de la educación de los niños. O sea, una cosa además es el área de los adultos, pero cuando ya la ideología traspasa la educación y tienen que implementarse ciertas políticas en el nombre de esa ideología trans, a mí me parece que están invadiendo ya un área tremendamente sensible de la sociedad que vale la pena discutirlo. Por lo menos discutámoslo y digamos, esto es lo que queremos, nos parece correcto. Por lo menos hay que no, hablar del tema. te puedo contar una anécdota respecto a eso. Efectivamente, ese es el problema más serio, pero también está todo el debate médico. O sea, los trans han sido capaces de, digamos, conseguir que las asociaciones médicas prescriban como diagnóstico estándar el tratamiento con hormonas, la castración, digamos, para menores, digamos, menores de 18 años. Entonces, hoy día un doctor que quiere ejercer, digamos, si se opone, digamos, a este tratamiento, puede perder su licencia, ¿te fijas? Entonces, si tú trabajas en esta área y tienes que tratar a un niño que tiene, no sé, que tiene un problema de, ¿cómo se llama? Disforia, lo llaman, eh, pero, pero tú, digamos, pospones el tratamiento con hormonas
o eres más cauto digamos, y pospones, digamos, la cirugía, entonces te enfrentas, digamos, de nuevo, a ser atacado por los activistas, eventualmente a perder tu licencia, ¿te fijas? Entonces, una cuestión súper dramática, porque estamos hablando de niños que a lo mejor no tienen ni uso de razón y que están siendo sometidos a tratamientos que les van a alterar las vías, afectar las vías para siempre, cuando a lo mejor lo que tenían era una cuestión completamente transitoria que se iba a pasar. Parece que la investigación dice que la mayor parte de estos casos de niños que tienen disforia eventualmente la superan, digamos, y terminan convirtiéndose en gay, digamos. Pero bueno, el activismo político de los trans está produciendo estas cosas, digamos, está logrando estas cosas. Y como decías tú, se ha metido también en las escuelas públicas y también en las privadas. Yo recuerdo que mis niños van a escuelas públicas. Recuerdo que mis niños, el mayor tiene 10 años, y en el 2022 me conecté a una sesión ¿cómo se llama?, del directorio de la escuela de mi hijo, en donde querían elegir a 3 directores, había 4 candidatos, y resulta que 3 de los 4 candidatos están todos vestidos con la polera LGBT, y con, ¿cómo se llama?, el arco iris, digamos, y tenían las banderitas, y su discurso estaba esencialmente basado en el tema LGBTQ, no sé. Era el punto central que querían hacer en un colegio público para alumnos de primero a cuarto básico. No solamente eso, el otro día tuve una reunión, mi hija más chica, nuestra hija más chica, tiene 4 años, entonces va al daycare, al jardín infantil, y un jardín muy bueno, digamos, y fui a la reunión con el profesor, un hombre buenísimo, casado, con hijos, buen profesor, con una vocación muy profunda. em, em, y una de las cosas que me decía, bueno, este colegio es excelente, entre otras cosas tenemos todo tipo de libros inclusivos, libros sobre niños que quieren ser mujeres, niños sobre niños que quieren ser, ¿cómo se llama?, sirenas, digamos, y entonces estamos hablando de niños de 4 años, entonces que el profesor me hable de esto como una gran Sí. cosa y que ni siquiera se le ocurra, que yo a lo mejor no estoy de acuerdo con ese tipo de educación, en el fondo refleja cómo la cultura ha cambiado. Te fijas, es verdad, estamos en California, es una cultura particularmente progresista, pero pero llama la atención de nuevo, porque era un profesor excelente, no era un profesor, no era un activista, un ideólogo, pero sin embargo es alguien que está tan empapado de la cultura que lo rodea, que no es ni siquiera capaz de concebir que el papá de la niñita de 4 años a lo mejor no está, digamos, totalmente de acuerdo con enseñarle o meterles ideas, digamos, de ideología de género tan chica, a los niños tan chicos. Está Ah, pensando que a lo mejor el papá prefiere que le enseñen a leer bien y a tener un pensamiento claro, crítico, a claro, hablar claro, bien. La claro. cultura es Entonces ahí uno ve efectivamente un riesgo potente. La escuela se ha convertido, en Estados Unidos hay una tensión muy grande entre la escuela y especialmente entre los profesores y los papás, que se han dado cuenta de que los niños sufren un riesgo. Y yo, como papá de 3 niños, me preguntaba, bueno, digamos, lo que hacen las escuelas, a lo mejor uno lo puede compensar con la educación de la casa, pero la verdad es que eso es una ingenuidad. Todo el mundo que tiene experiencia me dicen que, no sé, cuando los niños tienen entre 13 y qué sé yo, 18 años, la influencia de sus compañeros y de los profesores va a ser muy difícil de compensar, de revertir, digamos. Entonces, las escuelas se han vuelto peligrosas, digamos, para muchos papás. ¿Mm? Iván, ya tengo que cerrar hace rato el Sí. programa, pero tu testimonio desde Estados Unidos ha sido tremendamente nutritivo, ha sido atractivo para conocer desde allá algunas situaciones que se viven acá. Solo para terminar, ¿tú ves que en Chile la situación en las universidades está al mismo nivel del tema que estamos discutiendo de la diversidad, o más bien
efectivamente se está viviendo eso en las universidades, pero en una dimensión menor, con menos cancelación, ¿o te parece que prácticamente es lo mismo? Mira, no, es difícil decirlo desde fuera, da la impresión de que las mismas ideas, el mismo tipo de activismo está también entrando a las universidades chilenas, quizá en un grado un poquito menor. Yo creo que las universidades anglosajonas han sufrido este virus de manera particularmente violenta. Pero yo creo que está presente, definitivamente presente en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile y supongo que también en las universidades privadas. Yo insisto, una de las cosas que yo estudié en la Católica y una de las cosas que creo que es muy peligrosa es darle entrada al activismo identitario dentro de la universidad, porque estos son caballos de Troya. O sea, lo que vivimos en Estados Unidos, en las universidades americanas hoy día, es algo que se remonta a los años 70, cuando el activismo consiguió, en el fondo, el activismo, digamos, feminista, el activismo racista, eh, consiguió que las universidades les concedieran espacio, digamos. Entonces se crearon lo que llaman acá los grievance studies, ¿no es cierto? En vez de tener una facultad de derecho, bueno, seguimos teniendo facultad de derecho, pero ahora también tenemos una facultad de estudios de género. Entonces tenemos una facultad, no es una facultad, es un centro de estudios de género. Entonces tenemos un centro de estudios raciales, un centro de estudios latinos. Entonces todas esas cosas han ido abriendo espacios y abriendo puertas para que la universidad se llene de activistas que en general no son gente que crea en la verdad, digamos, en la misión de esta empresa, son gente que cree en una cosa diferente, son gente que cree en que la universidad debe ser una especie de instrumento político para avanzar en el fondo sus agendas ideológicas, ¿te fijas? Y entonces yo creo que por ejemplo, el activismo digamos, indigenista, las políticas identitarias, todas esas cuestiones son concesiones muy peligrosas que yo creo que a lo mejor en 10, 20 años van a tener consecuencias en la Universidad Católica, por ejemplo. El rector Sánchez, yo creo que, a pesar de que él lo niega, yo creo que ha ido abriendo la puerta a este tipo de presiones. Las presiones son fuertes, evidentemente, y es difícil decirles que no, pero él o al menos su administración le ha ido abriendo las puertas a este tipo de presiones. Y yo creo que el costo lo va a pagar la Universidad Católica a lo mejor en 15, en 20 años, digamos. Y otra, Iván, Sí, no me van a creer acá los auditores que eres profesor de la Escuela de Negocios, van a decir, bueno, parece que enseña filosofía o algo así, pero sí, Iván Marinovich, profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, su clase Sistema de Compensación para MBAs y también hace Economía de Información para los PhD, cofundador del Centro del Liberalismo Clásico de Stanford. Te agradezco, Iván, esta entrevista. Ojalá sigas escribiendo en algunos medios nacionales para que no pierdas contacto acá con tu país. muchas gracias, Nicole, muchas gracias por la entrevista y por tu trabajo en general. Que tengas un muy buen día allá en California y nosotros nos despedimos en otra entrevista de Nicole Rodríguez. Chao, chao, que estén muy bien. Igualmente, chao, Nicole. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.